Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema no prometas a Dios lo que no vas a cumplir, segunda parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Padre nuestro, derrama de tu espíritu, glorifícate, concédenos el don de la gracia para hacer tu voluntad. Amados, todo lo que se haga y no esté considerado dentro de la voluntad de Dios es pecado. Y debemos saber que nuestro pecado nos alcanzará. Será consecuencia en el mal, en la maldición y hasta en la misma muerte. Escrito está en el libro de Números capítulo 30, verso 16 y del 3 al 15. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callara a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, él le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con ligadura con que ligó su alma, será nulo. Y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, o hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no lo vedó, entonces todos sus votos serán firmes. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anula y Jehová los perdona. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que los oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella.
Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca de Moisés referente a las promesas que se hacen tanto en el matrimonio, en los cónyuges como en los hijos. Y también es bueno porque Dios resalta aquí al varón como cabeza de su familia y como una autoridad espiritual, como hombre justo y recto, que precisamente en la autoridad puede anular o aprobar los votos tanto de su mujer como de sus hijos. Dice aquí el Señor en boca de Moisés: estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer. Vuelvo y te digo, cuando el varón es justo, recto, cabeza de su casa y también autoridad en la gracia del Señor. Y dice que entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Porque necesita los hijos que los padres sean los que aprueben o desaprueben las promesas que hacen, porque por la misma inmadurez y falta de formación que hay en la juventud. Dice: mas la mujer, cuando hiciere voto o promesa a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, quiere decir que no puede librarse del compromiso, porque pues en ese momento lo ha hecho de una manera irresponsable, una mujer joven. Mas sin embargo dice que si su padre oyere su voto, oyere la promesa que hizo y la obligación con que ligó su alma, o sea, y la promesa con que se comprometió a cumplir con su vida, y su padre callare a ello, dice que confirma la promesa que hizo su hija. Todos los votos de ella serán firmes, o sea, tiene que cumplirlos. Y toda obligación con que hubiera ligado su alma, o sea, toda responsabilidad en esa obligación, de acuerdo a esa promesa, firme será, tiene que cumplirla. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, o sea, si su padre le vedare, quiere decir que si su padre le impide y le prohíbe hacer esas promesas delante de Dios, promesas con que liga su alma, con responsabilidad, si su padre lo prohíbe, no serán firmes. O sea, mas si su padre le vedare, o sea, impide o prohíbe, no serán firmes, o sea, no las tiene que cumplir. Y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó, o sea, su padre se lo prohibió. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, o sea, promesas con que obliguen su vida a cumplirlas, si su marido la oyere y cuando la oyere callare a ello, su marido está confirmando esa promesa que hizo. Los votos de ella serán firmes, o sea, tiene que cumplirlos. Y la obligación con que ligó su alma, firme será, o sea, la promesa con que ligó su alma a ella, debe cumplirla delante de Dios. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, o sea, le prohibió, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo. O sea, esa promesa pierde su valor, porque el marido pues se lo prohibió. Y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda, una mujer que quedó sin marido, o repudiada, mujer que abandonó el marido, entonces todas las promesas que hagan las viudas o las repudiadas con que ligare su alma, o
firme en esa promesa, debe cumplirlas. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, o sea, antes de ser repudiada, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, con compromiso de cumplir la promesa, vinculando su propia voluntad y vida, y si su marido oyó y cayó en ello, no lo vedó, o sea, está confirmando, lo está confirmando y no lo desaprobó. Entonces todos sus votos serán firmes, o sea, las promesas debe cumplirlas. Y toda obligación con que hubiera ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo, o sea, pierde valor. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, o sea, autoimponiéndose sacrificios personales, está en la mano del marido que lo confirme o que lo anule, ya que por el Señor es la cabeza de la familia y la autoridad de ese hogar. Pero, dice la palabra, si su marido callare a ello de día en día, o sea que se demoró, lo aprobó y pasó un largo tiempo, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. O sea, además de eso, pasaron largos días. Prácticamente que él cayó y confirmó la promesa que hizo esa mujer. Y colóquele aquí atención porque mira lo que dice este verso para terminar. Dice, mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Quiere decir aquí que si después de haber callado por largos días, confirmando esa promesa que hizo mujer, y después pretende anularlo tardíamente, entonces él llevará el pecado de ella. Quiere decir que él asume la culpa espiritual en esa promesa que confirmó callándola por largos días y después quiso anularla con el pasar de los tiempos. El pecado de que esa promesa no se cumpla será sobre ese marido. Yo quiero que entiendas el valor que tienen las promesas, porque como decía el mensaje de ayer, si no quieres ser culpable de algo que le prometes a Dios y después no cumples, es mejor que no hagas promesas. Es mejor que no la hagas, porque a Dios hay que cumplirlo. Y cuando no se cumplen las promesas que se le hacen, pues sencillamente se constituye en pecado. Entonces, es mejor también, como decía la introducción de ayer, temerle a los juicios de Dios. Y mayormente cuando Él nos está dando conocimiento de cómo es que operan las cosas en Él. Es mejor que seamos justos en todo tiempo. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios, para que así en nuestras vidas tengamos paz, tengamos tranquilidad, tengamos reposo, tengamos gozo y seamos librados pues de tribulaciones y tiempos de angustias que muchas veces son ganados por nosotros mismos. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.